agua suya. Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Bienvenidos todos. El día del Señor. Y su palabra hoy debe ser predicada, pero sobre todo creída, ¿no? Quiero pues darle gracias al Señor por un día más que nos permite reunirnos, también darle la bienvenida. Hay algunas hermanas que nos están visitando hoy de otras ciudades porque han venido a una conferencia que hay ahora en la tarde de teología bíblica, así que son muy bienvenidas. La mayoría de ellas, o creo que todas, son de iglesias hermanas que llevamos en nuestro corazón, por las que oramos también constantemente, pastores con los que tenemos una buena amistad y que han estado también con nosotros algunas veces. Siempre los saludos a veces son para probar el... Mentiras. Bueno, hermanos, vamos me confirman ahí que estemos listos para iniciar, para no tener ahí distracción. ¿Estamos bien? ¿Me confirman allá los hermanos? ¿Sí? ¿Estamos listos? Bueno, ya nuestro hermano Daniel oró y puso delante del Señor el sermón, así que doy gracias al Señor también por eso y voy a dar inicio. Yo tengo como un rebote acá, no sé si sea solamente acá en la tarima o afuera, Ángelo, para no tener que después interrumpir. Vamos a ir yendo a primera Timoteo capítulo 6. Estamos a 2 sermones de terminar nuestra serie de primera Timoteo. Y si Dios permite, después seguiremos a segunda Timoteo. Y muy probablemente después nos dirijamos hacia segunda de Corintios, a no ser de que el Señor disponga otra cosa. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 10 será el texto que estaré predicando hoy, si el Señor así me lo permite. Dice la palabra del Señor: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de ganancia, de gran ganancia, cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podremos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Amén. Esa es la palabra del Señor, mis hermanos. Hemos estado navegando por la primera carta de Timoteo y hemos visto cómo Timoteo habla a la iglesia en cuanto a la manera como la iglesia debe ser conducida, debe ser gobernada, recordando que la iglesia es columna y sostén de la verdad, es decir, la principal función de la iglesia es proclamar la verdad de Dios. Pero eso lleva a que la iglesia sea gobernada de cierta manera. Y ahora también en esta última parte, Pablo viene hablando de cómo ser columna y baluarte de la verdad se refleja en la manera como los cristianos o la iglesia trata a sus viudas, a sus pastores, a sus jefes, que fue lo que vimos el domingo pasado, y ahora cómo el cristiano debería tratar lo que muchos aman profundamente, el dinero, sus recursos. Así que Pablo va a hablar en esta primera parte en una manera muy interesante a los
creyentes que tienen un poco menos de recursos que el resto. Al final de la carta va a hablar a los cristianos que él describe como ricos de este mundo, es decir, que tienen posesiones. Y mi deseo hoy, mis hermanos, mientras predicamos esto, es llamarlos, invitarlos, exhortarlos, convencerlos de que permanezcamos en la sana doctrina, en la piedad y en el contentamiento. Hermanos, debemos permanecer en la sana doctrina, la piedad y el contentamiento. Y he titulado mi mensaje esta mañana, La gran ganancia del cristiano. La gran ganancia del cristiano. Y quiero abordar este texto en dos partes principales y al final dar algunas conclusiones. En primer lugar, versos 3 al 5, escapando de falsos maestros y de su doctrina. En segundo lugar, versos 6 al 10, la piedad y el contentamiento que nos libran de un falso amor. Así que hoy vamos a hablar de amor, pero de un amor que es falso. Es más, de un amor que es plenamente peligroso y tal vez de un amor del cual algunos de ustedes hoy estén siendo presa. Finalmente voy a tratar de dar algunas conclusiones en cuanto a buscar a Cristo y sus sanas palabras como fuente de piedad y contentamiento. Así que nuevamente, verso 3 al 5, si alguien enseña alguna doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Hermanos, como he dicho, la iglesia es columna y sostén de la verdad. No solo está llamada a conocer y proclamar la verdad de Dios, sino a mostrar al mundo cómo luce esa verdad en la vida de los hombres. A la luz de esto, Pablo lo primero que hace entonces es mandar a Timoteo, que es pastor en Éfeso, acerca de la importancia de huir o escapar de los falsos maestros y su doctrina. Pablo quiere que la iglesia sepa que hay falsos maestros. De hecho, años antes, en su despedida en Hechos capítulo 20, Pablo se estaba despidiendo de varios de los que estaban pastoreando ahí con Timoteo y les estaba advirtiendo, se levantarán falsos maestros, se levantarán falsos obreros, habrán unos que a la verdad mostrarán que son lobos. Es por eso que Timoteo es enviado a Éfeso para corregir estas cosas. Así que Pablo quiere que la iglesia sepa por medio de Timoteo que hay falsa doctrina. Y quiere que sepa que hay efectos o consecuencias de la falsa doctrina y quiere que sepa también cómo identificar o cómo reconocer falsos maestros. En primer lugar, él describe la falsa doctrina como una doctrina que es diferente, una doctrina que no es conforme a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Es lo que podemos llamar a esta doctrina diferente, una doctrina que no es sana, una doctrina que es falsa, una enseñanza que no corresponde a la verdad. Ahora, él la describe como una doctrina que no se conforma a las sanas palabras del Señor. Pero ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros vemos la enseñanza de Jesús en los evangelios y luego de sus apóstoles, nosotros podemos entender que ellos enseñan y declaran que toda la escritura se trata acerca de Jesús. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tratan de apuntar, enseñar y exponer acerca, ya sea anunciar la venida del Mesías o declarar que el Mesías ha llegado o exponer las verdades que ese Mesías expone también. Y bueno, las hermanas que van a estar en el seminario de teología bíblica van a hablar sobre esto. Toda la escritura es una sola historia. Toda la Biblia se trata acerca del Rey, acerca de Jesucristo. Y a la luz de esto entonces deberíamos preguntarnos, bueno, si toda la Biblia se trata de Jesús, ¿qué enseña la Biblia acerca de Jesús? El mismo Cristo afirmó en el final del Evangelio de Lucas que su muerte, su resurrección y su vida habían sido anunciadas desde los profetas, los salmos y los escritos. ¿Qué enseña la Biblia entonces acerca de Jesús? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo comprenden todo el Evangelio. El Evangelio enseña que Jesucristo es el único Hijo de Dios.
que es completamente hombre y completamente Dios, que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, quien sufrió y murió en la cruz del Calvario. Enseña que el Señor fue enterrado en una tumba, que fue levantado de nuevo de la muerte para dar vida eterna a todos los que creemos en Él. La Biblia enseña que Cristo vino a rescatar a un pueblo que también vive su fe o debe vivir su fe como una familia que se ama, cuida y busca permanecer en la fe. Eso es la iglesia, ¿no? Así que esa es la sana enseñanza, esa es la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier cosa que no incluya esa enseñanza es una doctrina insana, es decir, una doctrina dañina, una doctrina que mata, y cualquier cosa que no se conforme a esa enseñanza fundamental, básica, es lo que podríamos llamar como una herejía. Algún teólogo afirmó que la verdadera religión demanda un verdadero entendimiento de Jesucristo, tanto en lo que es Cristo en su persona, como también en su obra. Hermanos, la falsa doctrina es aquella que no es conforme a la piedad, en segundo lugar. Es decir, que la falsa doctrina puede identificarse porque no lleva a los hombres a amar más a Dios, a obedecer a Dios y a buscar conocerlo más. Toda doctrina sana entonces es una doctrina que nos lleva a la piedad. Podríamos decir también, como dice el pastor Raiken, en escocés, dice: por piedad se entiende el conocimiento de Jesucristo en la mente y corazón que se desarrolla a través de la vida cristiana. Tal piedad no es un medio para algo valioso, es supremamente valioso por sí mismo. La pregunta entonces, si queremos identificar una falsa doctrina o una doctrina que no sea sana, es la siguiente: ¿qué enseña esa doctrina acerca de Jesús? Si usted está examinando una enseñanza, una doctrina, usted debería preguntarse: ¿qué enseña sobre Jesús? Pero también debería preguntarse: ¿me lleva esta enseñanza a amar más a mi Señor? ¿Me lleva esta enseñanza a ser una persona más piadosa? ¿Cómo me ayuda esta doctrina o esta enseñanza a amar los mandatos del Señor? ¿Me ayuda esta enseñanza a luchar por vivir en obediencia? ¿Cómo me lleva a mostrar el carácter de Cristo? ¿Cómo me lleva esta enseñanza a tratar a los demás y principalmente a tratar a la iglesia del Señor? Hermanos, el asunto es que la falsa doctrina, Pablo también le va a decir eso a Timoteo en la segunda carta: en los últimos días se amontonarán maestros, porque se amontonará gente que quiera aprender falsa doctrina. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina es popular. ¿Por qué es popular? Porque no exalta a Dios sino al hombre. Te dice que eres un campeón, que no importa lo que sigues haciendo en tu vida, que Dios de todas formas te va a amar, que su gracia es suficiente para dejarte como estás y aún así perdonar tus pecados. La falsa doctrina no llama a santidad, consiente el pecado, justifica el pecado, como la doctrina que se está filtrando en muchas iglesias del progresismo, entre comillas, cristiano. En lugar de llamar a ser esclavos de Cristo, ponen a Cristo como si fuera esclavo de los hombres. Pídele, ordénale que Dios está obligado a darte esto y aquello. El falso evangelio de la prosperidad no lleva a los hombres a la piedad. Las falsas doctrinas no se alinean con las sanas palabras de Cristo. Pero en segundo lugar, ¿cuáles son los efectos de la falsa doctrina? Pastor, ¿por qué hacer tanto hincapié en la doctrina y doctrina y en la iglesia? Enseñan y hacemos estudios bíblicos y tenemos un instituto. ¿Por qué es tan importante la sana doctrina? Por los efectos que tiene creer equivocadamente, los efectos de la falsa doctrina. Hermanos, el resultado del error teológico en Éfeso era y siempre será problemas en la iglesia. ¿Por qué Pablo manda a Timoteo? Porque a causa de los falsos maestros, la iglesia estaba en problemas. Es por eso que Pablo escribe esta carta, porque los falsos maestros introducían sus enseñanzas y eso resultaba en contiendas y en división de la iglesia. Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, dice el apóstol Pablo.
Ahora, efectivamente, eso no solo se refiere a doctrinas que eran herejías, que claramente eran falsas, también se refiere a algunas que no eran sanas. Y nosotros tenemos que hacer una distinción, hermanos, entre lo que es una herejía y lo que es una enseñanza que creemos que es falsa o que no es correcta. Porque muchas personas son muy ligeros en decirle hereje a otro cristiano, ¿no? Es que ese es un hereje, es que este es definitivamente otro hereje, y son cazadores de herejes. Pero hermanos, tenemos que diferenciar que hay doctrinas que puede que no estemos de acuerdo o que consideremos con todo nuestro corazón que son falsas, pero que no atacan el corazón del evangelio y hacen que, a pesar que esa persona esté convencida de eso, pueda seguir siendo considerado cristiano. Ahora, yo creo que aún esas doctrinas pueden meter a alguien, depende de la doctrina, en un terreno que puede ser bastante peligroso. Sin embargo, no toda falsa doctrina o falsa enseñanza es una herejía. Por ejemplo, cuando hablamos del final de los tiempos, el dispensacionalismo, ¿no? Creer que Dios tiene dos pueblos, un plan para Israel, un plan para la iglesia. Entonces Dios primero viene y rescata a algunos de la iglesia, o primero rescata a algunos de Israel y después a los años vuelve otra vez y entonces ahí sí establece su reino. Nosotros no creemos eso, creemos que la Biblia enseña que Cristo va a volver una sola vez y establecerá su reino. Pero no podemos decir que alguien que crea en el dispensacionalismo es un hereje. Si usted lo cree, le estaría diciendo hereje a muchos buenos hermanos, cuyos nombres mejor no voy a decir porque son buenos hermanos, ¿no? Pero tenemos que hacer esa distinción, ¿no? Tenemos que hacer esa división. De ahí la importancia de que una iglesia tenga una confesión de fe, de que una iglesia tenga una declaración de fe, que una iglesia pueda decir: esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nosotros enseñamos, esto es lo que nos distingue. La confesión de fe ayuda a que la iglesia tenga claridad en lo que cree, aún en cosas de primer y de segundo y hasta de tercer orden. Ahora, en tercer lugar, Pablo describe los falsos maestros. ¿Cómo son? Primero, enseñan una doctrina diferente que no conduce a la piedad, que no conduce a amar al Señor. El resultado de los falsos maestros tal vez puedan ser muy elocuentes y muy inteligentes, pero al final de su sermón usted no tiene más deseos de amar al Señor, no tiene deseos de ser más humildes. Tal vez usted sale con su cabeza un poco más grande y con más información, pero al final usted no es llevado a ser más como el Señor Jesucristo. Pero también se describe a estos falsos maestros perdón, como aquellos hombres que tienen un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras que resultan en divisiones y dolor para la iglesia. En lugar de tener interés por amar a los hermanos y servir, ellos están interesados en enseñanzas que generen división. Nuevamente vengo y nombro algo que dijo el pastor Ray, que también es que hay un cierto tipo de asistente de la iglesia, o puede ser maestro, que disfruta una buena pelea, siempre disfruta una buena batalla. Dice él, porque generalmente esa mentalidad parece prevalecer en los varones, es argumentativo, se especializa en los asuntos menores de la doctrina. Cuanto más especulativa o extraña sea la doctrina, más tenazmente la defiende. No solo quiere cortar cabellos, dice él, sino que quiere hacerlo con una motosierra. Y al final, él se roba a sí mismo la verdad. Esto significa que parte también de ser un buen teólogo es saber cuándo pelear y cuándo no. Estos hombres entonces comienzan a hablar de cosas que no son claras en la Escritura y comienzan a extender y hacer sus doctrinas de ahí, y no solo comienzan a afirmarlas, sino que quieren convencer a todos, y los que no sean tan inteligentes como ellos como para verlo, pueden entonces convertirse en sus enemigos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que alguna vez algún pastor decía: no, mire, Adán tenía que cuidar de toda la tierra. ¿Cómo lo iba a hacer? Era necesario que Adán pudiera volar. Era necesario, porque ¿cómo va a cuidar de todo el jardín? ¿No? Y entonces después elaboró otra doctrina y después dijo: bueno, cuando el Señor regrese y tengamos nuevos cuerpos, hermanos, vamos a poder volar. Y suena gracioso, suena chistoso, pero es verdad.
Y no solo lo hacía, sino que empezaba a imponer y a hacer conferencias y charlas. En vez de predicar todo lo que es claro en la Biblia, toda la doctrina en la que necesitamos profundizar, la justificación por la fe, la gracia de Dios, el perdón de los pecados, la persona y obra de Cristo, él empezó a hacerse famoso por hablar de esos asuntos extraños que no eran claros en la Escritura. Ahora, no era una herejía, pero una falsa enseñanza. Y estos hombres entonces anhelan y aman parecer más inteligentes que los demás, ¿no? Recuerdo con mucha tristeza un pastor que aprecio bastante, que ya no es pastor, que comenzó a hacer debates acerca del día del Señor. Y comenzó a leer y a leer y a leer, mientras al mismo tiempo descuidaba un poco su iglesia, y escribió al mismo tiempo un tratado, 400 páginas sobre el día del Señor. Diferentes posturas, porque si es el domingo y entonces hay que hacer esto, y hasta qué horas debe ser el culto, y comenzó a escribir 400 páginas escribió. Este hombre estaba fascinado. Yo le decía, hermano, pero esto es algo que ya ha pasado la prueba del tiempo. Tenemos siglos como cristianos guardando el domingo como día del Señor. ¿Por qué te involucras en esas peleas? Y empezó a decir, bueno, no es necesario que el cristiano se congregue, de pronto si es necesario. Y este hombre comenzó a meterse en esas discusiones, y al punto también que se metía en otras discusiones y hacía cosas como invitar falsos maestros a la iglesia, para al final interrumpir sus sermones y hacer un debate frente a los hermanos de la iglesia. Entonces este hombre, alguna vez recuerdo que invitó a un judío mesiánico, ¿no? Que no es ni judío ni es mesiánico tampoco, y lo dejó predicar un sermón en la iglesia, y al final se levantó y empezó a debatir con él junto a los hermanos de la iglesia. Yo decía, pero ¿qué está haciendo este hermano? El resultado, la iglesia ya no existe y él no se congrega en ninguna iglesia, porque escribió 400 páginas donde una de las cosas que dice es que no es tan necesario guardar el día del Señor. Hermanos, estos falsos maestros tienen un interés que no es sano por las discusiones. Evidentemente es bueno debatir doctrina, claro que sí, pero hay que escoger las batallas y hay que saber por qué doctrinas damos la vida y por cuáles no. Son maestros, finalmente, que tienen un interés en enriquecerse por medio de la fe. Recordemos, Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso. ¿Qué había en la iglesia de Éfeso? En la ciudad de Éfeso, perdón. El templo de Artemisa o de la diosa Diana. Un templo con 100 columnas de tal vez 6 pisos de alto cada columna, con incrustaciones de diamantes y de un montón de piedras preciosas, donde efectivamente ser sacerdote o sacerdotisa de la diosa Diana era un asunto de mucho dinero. Y estos falsos maestros comenzaron a incluir algunas cosas del mercadeo de la diosa Diana aún en la vida de las iglesias. Y empezaron a ver la piedad como una fuente de ganancia, pero no de ganancia verdadera, sino de ganancia financiera. Los falsos maestros, al final, su doctrina empezará a brotar por todos lados y se convertirán en hombres que quieren enriquecerse por medio de la fe. Y tristemente, hermanos, Colombia y como nación somos expertos en eso. Sabemos, es más, exportamos ese tipo de falsos maestros, tristemente. Ahora, ¿cómo puede lucir un falso maestro que quiere enriquecerse por medio de la fe? Se rehúsa de que la iglesia conozca cómo se usa el dinero. Ahora, si bien no siempre la iglesia en general toma las decisiones sobre los gastos, para eso están las juntas administrativas o los consejos de ancianos, pero la iglesia siempre debe conocer lo que se hace con las finanzas de la iglesia. El falso maestro que ama el dinero rehúsa que otros puedan tomar decisiones en relación con el uso de la iglesia. El falso maestro recoge la ofrenda, cuenta la ofrenda y se consigna la ofrenda, ¿no? Él hace todo, ¿no? El falso maestro busca usar el dinero de la iglesia para propósitos que no son piadosos o que no ayudan al avance del reino de Dios. No es bondadoso con el uso de su dinero. Algunos falsos maestros ni siquiera ofrendarán en sus iglesias, solo quieren sacar algo de allí. Su manera de vivir y sus gastos reflejan egoísmo y pecaminosidad. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado de ese tipo de falsos maestros. Tal vez incluso algunos de ustedes están acá porque escaparon de ese tipo de lugares. Que el Señor nos ayude. Por eso es maravilloso también tener convicciones bíblicas,
Por eso es bueno un gobierno donde la congregación esté involucrada en algunas cosas y conozca también a detalle otras que se hacen. Mis hermanos, pero esto también Pablo ha estado hablando de los candidatos a pastores, del gobierno de la iglesia. Y en ese sentido quiero decir que entrar al ministerio nunca debería estar motivado por el dinero. De hecho, muchos buenos hombres que conozco han dejado sus profesiones o empresas donde ganaban mucho más de lo que la iglesia pudiera pagarles para servir al Señor. Han estado dispuestos a bajar un poco su nivel de vida o a veces mucho para poder servir a la iglesia del Señor. Así que una buena pregunta que puede hacer alguien que quiere el ministerio y que lo llevaría a una descalificación automática sin ni siquiera mostrarlo como candidato podría ser: pastor, ¿y cuánto podría pagarme la iglesia? De pronto uno está, ¿no? Y está contemplando a un hermano: oye, este hermano como que tiene dones, ama la iglesia, y uno se sienta: ¿has considerado de pronto ser capacitado, enseñado, instruido? Pastor, depende. Bueno, hermano, ¿de qué depende? ¿Cuánto podría pagarme la iglesia? Inmediatamente no saldría en un proceso de disciplina de la iglesia, pero definitivamente no sería alguien que pueda ser considerado como pastor. Gloria a Dios, porque no es nuestro caso en cuanto a nuestros candidatos, ¿no? Y los miembros lo saben. Ahora recordemos, Pablo ha hablado en versículos anteriores acerca de dar doble honor a los pastores, principalmente a los que trabajan en predicar y enseñar. Es decir, los obreros deben ser sostenidos por la iglesia según necesiten y según los recursos de la iglesia. Eso es verdad. Un capítulo antes Pablo estaba hablando de esto, pero ahora entonces dice que aunque los obreros son sostenidos por la iglesia, deben tener cuidado de no amar al dinero. Deben tener cuidado de no estar en el ministerio por el dinero. Es decir, que aunque los pastores debieran ser sostenidos por la iglesia si es necesario, el llamado del pastor no es a que ninguno de ellos se enriquezca por el evangelio. Lo que debe distinguir a un pastor en relación con el dinero es la sencillez, no la ostentosidad. Es la generosidad en lugar de la avaricia, es amar a Dios en lugar de amar al dinero. John Piper, un pastor que tal vez muchos de ustedes conocen, hace algunas décadas creó lo que hoy se llama Desiring God. Y él creó Desiring God básicamente porque empezó a escribir libros y en un momento las regalías y todo eso comenzó a hacer tanto dinero que él dijo: yo no necesito eso. Y reunió a su junta de ancianos y le dijeron: mire, hermanos, lo que ustedes me pagan es suficiente para vivir. Todo este dinero adicional que entra, vamos a crear una organización eclesiástica que apoye misioneros y que apoye la impresión de libros y que apoye las misiones en el resto del mundo. Y todo ese dinero comenzó a entrar a Desiring God, ¿no? Así que él dijo: yo no necesito tanto, ¿no? Tal vez no sería lo mismo que pensarían algunos en otras circunstancias, ¿no? Tal vez algunos dirían: gloria a Dios, ¿no? Ya puedo cambiar mi carro. Lo que debe distinguir al pastor entonces es que el sueño del pastor no es ser millonario, no es ser rico, sino ser fiel al Señor, honrar al Señor, amar al Señor. Y sabemos de eso, hermano, tenemos ejemplos perversos de los hombres del Evangelio de la prosperidad. Hermano, alguien que ame al dinero más que a Dios será capaz de usar a Dios para conseguir el dinero. Charles Spurgeon alguna vez dijo que el hombre que servía a Dios por dinero podría servirle al diablo si le paga más, ¿no? Hermanos, permanezcamos en la sana doctrina, en la piedad y en el contentamiento. Permanezcamos en la sana doctrina, evitando a falsos maestros y enseñanzas que no nos lleven a la piedad y que no nos lleven a amar al Señor y que puedan dividir la iglesia. En segundo lugar, versículos 6 al 10, la piedad y contentamiento que nos libran de un falso amor. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podremos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué vestirnos y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos y que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero.
por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. En contraste a los falsos maestros que quieren enriquecerse pecaminosamente, Pablo ahora describe cuál es la ganancia que proporciona la piedad a los hijos de Dios. Es decir, la piedad está siendo usada como fuente de ganancia financiera por los falsos maestros. Pero ahora Pablo dice, no, es que la piedad sí es fuente de ganancia. Solo que no es fuente de la ganancia que ellos quieren tener. Cuando la piedad va acompañada de contentamiento, es gran ganancia, es gran tesoro para el cristiano. La piedad, hermanos, no es un medio de ganancia financiera, la piedad es la ganancia para el cristiano, pero es una ganancia superior a la ganancia financiera, es una ganancia espiritual, cuando va acompañada de contentamiento. Ahora, tal vez usted podría decirme, bueno, pastor, pero yo soy feliz, ¿no? Yo soy contento, yo me río casi siempre, ¿no? ¿Eso es contentamiento? No, hermano, eso no necesariamente es contentamiento. El contentamiento es saber que todo lo que tengo me ha sido dado por el Señor. Por eso puedo estar satisfecho con lo que tengo o con mis circunstancias. El contentamiento es saber que no me define lo que tengo o mi estrato social, sino que mi identidad y mi valor están en Cristo Jesús. Hermanos, los hombres somos inconformes, por naturaleza pecaminosa somos inconformes. ¿O cuántos de ustedes, los que tienen hijos, cuántos de ustedes le han enseñado a sus hijos a ser inconformes con lo que tienen? A ser inconformes con sus juguetes, a ser egoístas con lo que es de ellos. Estoy seguro que ninguno de ustedes. Pero seguro, hermanos, a no ser de que su hijo sea ya glorificado, y no hay ninguno de esos acá, yo los conozco a todos, seguro él lucha con el egoísmo. Y usted ahí tiene que corregirlo, porque por naturaleza somos egoístas. Usted puede salir de una tienda y haberle comprado un carro de bomberos maravilloso, bonito, con llamas a los lados, pero a los 20 minutos pasa por otra tienda y quiere el carro chiquito que parece que es más rápido, ¿no? Papi, pero entonces este está mejor, ¿no? Somos inconformes por naturaleza. Contentamiento es poder ver correctamente las riquezas y las cosas materiales. Hermano, le voy a dar una noticia, una verdad maravillosa, celestial, impresionante. Nada hemos traído al mundo y nada nos vamos a llevar. Cuando mi hija nació hace 1 año y medio, yo estuve en el parto, no trajo nada. No trajo nada. Tal vez alguno asista al parto y diga, uy, al fin, ¿no? Dicen que los bebés traen el pan bajo el brazo. Ella no lo traía. No trajo nada, llegó desnuda. Y así nos iremos también, hermanos. Podemos estar contentos si tenemos abrigo y sustento, dice Pablo. Ahora, eso para muchos sería casi la miseria. Si usted se encuentra un amigo que no es cristiano, y él empieza a hablar de lo que tiene, pude comprar esta casa, ahora tengo este apartamento, viajé la semana pasada a Miami, ¿no? Y él le pregunta sobre usted y usted tal vez le dice, hermano, gracias a Dios tuve sustento y pude estar en mi casa todo el mes. Para muchos tal vez eso sea escandaloso. Tal vez diga, ay, pobrecito. No, hermanos. La Biblia dice que esto es una ganancia mayor, contentamiento maravilloso. Estar satisfechos con lo que tenemos. Ahora la pregunta es, ¿está usted satisfecho con su situación actual? Yo no la sé. No sé si su saldo en la cuenta es mucho o poco, o si no tiene cuenta. No tengo ni idea. Pero sí le pregunto, ¿está usted satisfecho con esa situación? Sus decisiones malas tal vez lo han metido en deudas que no necesitaba adquirir. Y ahora entonces necesita hacer algo, ¿no? Muchas veces me he encontrado con personas y les he predicado el evangelio, conductores de Uber o otro tipo de personas, y hablan sobre el sueño americano, ¿no? Y empiezan a hablar, no, wow, y ganan $, ¿no? Y alguna vez uno de esos acababa de recibir a su hijo por haber sido deportado y comenzó a decirme cómo había lucido el sueño americano para su hijo. $7,000 o $8,000 para un coyote que lo pasó desde el Darién hasta allá, ver a varias de las personas morir, tener que llegar a Estados Unidos a sacar un ID falso, una identificación falsa para poder trabajar, tener que pagar por esa ID otros $5,000, tener que pagarle a un abogado tal vez 5,000 o 10,000 más para que lo legalice, tener que vivir todos los días con el miedo de que lo puedan deportar,
tener que trabajar en 2, 3, 4, 5 trabajos, 18 o 20 horas para poder hacer lo mismo que hacía en Colombia, comer y dormir en un techo. A veces, y perdón si alguno tenía el sueño, no siempre es así, ¿no? Puede que a veces sea mejor, las circunstancias de cada uno son diferentes. Y hay buenos hermanos y buenas experiencias también con migrar, ojo, de manera legal y honrosa en el Señor, ¿no? En contraste con el contentamiento están los hombres que quieren enriquecerse de manera que muestran que aman al dinero por encima de amar a Dios. Hermanos, la búsqueda de mejores condiciones no es pecaminosa en sí misma. Este texto se ha interpretado mal también. Algunos dicen, no, pero es que el que es pobre es más piadoso. El que tiene menos, entonces ama más, está más cerca de Dios. No es pecaminoso mejores condiciones de vida. Sin embargo, el cristiano no tiene la riqueza como el propósito de su vida. Lo siento. Si tal vez usted quiere ser ese tipo de cristiano, no es lo que enseña la Biblia. El sueño de su vida no debería ser millonario. Debería ser honrar a Dios, vivir para la gloria de Dios, vivir para conocer al Señor. Ahora quiero dar tres razones para persuadirlo de que la piedad y el contentamiento son gran ganancia. Primero, porque nos libran del amor al dinero. La piedad y el contentamiento nos liberan de amar al dinero. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 y versículo 15 dice lo siguiente: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Versículo 15: como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Otra noticia, hermano, en su lecho de muerte, usted puede pedir que le traigan las llaves de su carro. Quiero morir apretando las llaves de mi carro porque ese me costó tanto tenerlo. Hermano, en el hueco no se va a abrir un túnel subterráneo para que usted se lo lleve. Lo lamento. Desnudos venimos, desnudos nos iremos. Nos libra del amor al dinero, el contentamiento. Segundo lugar, porque siempre tenemos suficiente y más de lo que merecemos. Todo lo que tenemos, así sea poco, limitado, es suficiente y es más de lo que nosotros realmente merecemos. Ahora, Pablo está hablando en esta sección principalmente de hermanos que son pobres, que están cayendo en grandes pecados por querer enriquecerse de manera ilícita o de manera pecaminosa, mostrando que están poniendo su gozo en lo que tienen antes que en Dios. Hermanos, no podemos desear más recursos y vivir solamente para eso y al mismo tiempo querer deshonrar al Señor. Hay personas que no les importa lo que tenga que hacer, lo van a hacer para tener más. Si eso implica abandonar la fe, no, es solo temporal. Si eso implica abandonar sus principios, doblegar sus principios, ellos van a estar conscientes y muchas veces lo van a hacer. Tercera razón, porque el descontento o la falta de contentamiento nos puede llevar al desastre. Hermanos, lo que se condena no es el dinero, es amar el dinero. Si usted tal vez está acá y dice, no, pues yo tengo más de lo que necesito, usted no es un pecador por eso. No se condena el dinero. El dinero en sí mismo es moralmente neutro, depende para usted que lo use y también cómo lo obtuvo. Pero amar al dinero, vivir para el dinero es pecado. Es pecado. Ahora, no es pecaminoso entonces buscar tener más recursos, pero debemos preguntarnos, ¿qué me motiva para tener más recursos? ¿Por qué quiero tener más? ¿Cómo estoy usando lo que tengo? ¿Honro a Dios con lo que ya tengo? Hermano, le doy una noticia. Si usted no honra a Dios con lo que tiene, no lo van a honrar si gana 10 veces más. Algunas personas creen, no, es que yo voy a aportar sistemáticamente para la obra del Señor cuando me gane 20 salarios mínimos. Ah, pastor, ahí sí, cuente conmigo. Hermano, si usted no lo hace con lo que gana ahora, no lo va a hacer después. No lo va a hacer después. El dinero no es la raíz de los males, sino el amor a él. Si usted piensa que si tiene más va a solucionar todos sus problemas, usted puede caer en un grave error.
Los problemas que ya tenemos con el uso del dinero cuando tenemos escasez serán los mismos, pero en dimensión mayor. No es lo mismo de ver un mercado que de ver una finca. No es lo mismo de verle a alguien que le prestó para algo que necesitaba para el diario que de verle a un banco y estar empeñado. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero lo que lo lleva a esos problemas es el mismo corazón que tal vez a veces no usa bien lo que tiene. Hermanos, debemos usar bien lo que ya tenemos. Si no somos buenos administradores de lo poco, lo mucho nos va a volver locos y nos puede llevar a la destrucción de nuestros hogares, de nuestras vidas, de nuestra vida de fe. La búsqueda de la riqueza muchas veces puede llevar a los hombres a la miseria cuando buscamos por encima el dinero por encima del Señor, cuando sacrificamos la prioridad por alcanzar un poquito más. La motivación para tener una mejor posición debe ser la gloria de Dios. Hermano, la mayoría de las personas, lo primero que piensa cuando consigue más recursos es lo siguiente: tal vez usted me diga que no, tal vez usted no es así, tal vez usted es un poco más santo que el resto de los mortales. Pero la mayoría de las personas, cuando les llega una herencia o cuando les llega un aumento inesperado, sustancioso, lo primero que piensa es: voy a mejorar mi estatus de vida, voy a mejorar mis condiciones. Ahora sí me voy a poder ir a una casa más grande, voy a poder comprar este carro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero el cristiano debería pensar primero en qué podría mejorar su estatus de generosidad. Vamos a ver eso en 8 días, ¿no? Pablo le dice a los ricos de este mundo: sean ricos en buenas obras, ¿no? Así que el cristiano, cuando recibe esas noticias, lo primero que dice es: ¿cómo puedo ser de bendición con esto? ¿Cómo puedo usarlo de la mejor manera? ¿Cómo puedo ser sabio? Recuerdo en el 2020, en febrero, la iglesia hizo un esfuerzo y me envió a una conferencia en Orlando. Y un pastor amigo tenía un amigo que vivía ahí más o menos cerca de la conferencia y me hospedó allí. Por poco casi me quedo a vivir ahí, quién sabe por cuánto tiempo. Y recordé a este hermano que se llama Forrest Barrett, el que me hospedó, porque ayer vimos disciplinas espirituales en el instituto de la iglesia. Y una de las cosas que recuerdo conversando con don Forrest es que él estaba leyendo el mismo libro que estudiamos de disciplinas espirituales, de Donald Whitney. Forrest ha trabajado en Disney por 51 años. Es el director de espectáculos de Disney. Usted puede buscarlo en internet. Fue director de Disney en Japón por mucho tiempo. Diácono en su iglesia. Y vivía en una casa normal. Obviamente para nosotros en nuestro contexto una casa muy bonita, grande, etcétera, etcétera. Pero para ellos una casa normal. Tal vez una casa que incluso un pastor con sueldo de pastor allá pudiera pagar. Y en esa casa, por ese tiempo, había una pareja de misioneros. Llevaban como 6 meses allí. No sé cuánto tiempo se habrán quedado porque no he vuelto a hablar con él. Pero él dispuso su casa, que ya sus hijos se fueron, y dijo: esta parte de mi casa, hizo un apartamento, y dijo: ahí recibo misioneros, ahí recibo gente que quiera vivir, y no solo los recibo, no solo les doy techo, ellos pueden comer lo que quieran, lo que necesiten. Es más, si necesitan sacar mi carro, ellos pueden hacer lo que quieran, porque yo estoy acá para servirles. Hermano, si usted tuviera el salario de don Forrest, seguro usted no viviría igual que él. La motivación de tener más dinero debe ser buscar maneras de cómo dar mayor gloria al Señor. Hermanos, debemos escapar del amor al dinero. Es difícil, nos persigue, nos atrapa, es seductor, puede engañarnos fácilmente. John Stott dice: en relación a las posesiones materiales, nuestra entrada y nuestra salida son idénticas. Así que la vida en la tierra es un corto peregrinaje entre 2 momentos de desnudez. Y no sería una mala idea hacer ese viaje ligero. El Comité de Lausana, en 1980, un grupo de hermanos que dijo: estamos en problemas, las misiones no están avanzando, tenemos que hacer algo, tenemos que comprometernos. Ellos hicieron este compromiso mutuo y dijeron lo siguiente: decidimos renunciar al despilfarro y oponernos a la extravagancia en la vida personal, en la vestimenta y la vivienda, los viajes y los edificios de la iglesia. También aceptamos la distinción entre necesidades y lujos
pasatiempos creativos y símbolos de estatus vacíos, modestia y vanidad, celebraciones ocasionales y una rutina normal, y entre el servicio de Dios y la esclavitud a la moda, donde trazar la línea requiere un pensamiento y una decisión concienzudos por nuestra parte, junto con los miembros de nuestra familia. Ahora, hay que evitar caer en otro extremo, ¿no? Porque nos encanta ser pendulares. Bueno, pastor, listo, no voy a amar el dinero, ¿no? El ascetismo y la pobreza no son símbolo de piedad. No puedo decir, bueno, pastor, voy entonces a forzarme para llegar al último día del mes con apenas lo que necesito para ese día. De hecho, Pablo enseña de contentamiento en la prisión. Quiero que vayamos ahí rápidamente, Filipenses capítulo 4. Pablo habla de esto, hermano, y es el secreto que debemos aprender. Hoy les quiero enseñar este secreto también. Bueno, Pablo lo escribió para la iglesia y es maravilloso. Pablo estando en prisión, dice, Filipenses 4:12, sé vivir en la pobreza y sé vivir en ¿qué? Prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el verdadero significado de esa frase. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, si tengo poco, estoy gozoso. Le doy gracias a Dios. Me esfuerzo porque tal vez no tengo lo suficiente, pero le doy gracias a Dios. Si tengo mucho, también le doy gloria a Dios y busco usarlo de la mejor manera. Tenemos que aprender ese secreto, hermano. Si usted está acá sentado y usted piensa, bueno, pero el pastor no sabe mi necesidad, no sabe lo que estoy viviendo, no, tal vez yo no lo sepa, hermano, pero lo que dice la Biblia es claro. Si usted tiene sustento y abrigo que incluye refugio o casa, un lugar donde vivir, usted puede estar contento. La pregunta es, ¿está contento con lo que le ha dado? ¿Cuál es la actitud cuando hay meses en que el Señor solamente le da lo necesario? Este mes no quedó nada al final de la... Señor, ¿qué pasó? O usted dice, uy, Señor, lo logramos. Bendito eres tú. Gloria a ti. ¿Cómo reaccionas cuando sus familiares o tus hermanos en la fe son prosperados? Interesante, ¿no? Ahí también medimos el contentamiento, ¿no? El hermano llegó un día y pudo cambiar el carro. Lo primero que hacemos es, ¿y qué? ¿Qué le tocó hacer? ¿Sí va a poder seguir viniendo los domingos? Y entonces usted parece angustiado, ¿no? Parece preocupado. O comienza a compararse con él. Hermanos, no podemos caer en querer valorarnos o compararnos con otros por las posesiones que tenemos. No podemos caer en ese error. A veces uno puede darse un lujo y salir a comer por fuera de la casa, gloria a Dios. A veces uno puede comer arrocito con huevo y gloria a Dios. Podemos ir a La Guajira y comer arroz con pescado o pescado con arroz y gloria a Dios. Podemos viajar y estar tal vez en una conferencia y comer en un buffet y gloria a Dios. Porque eso no es lo que nos define. Yo tomé una determinación con mi esposa hace años y ella me ha ayudado mucho a abandonar las redes sociales, dejar de ser esclavo de muchas cosas, no porque son malas en sí mismas, sino porque mi corazón me estaba engañando, ¿no? Y entonces, voy a comer en un lugar rico, me encuentro con alguien que es conocido, ¿no? Y wow, pues en sí mismo no es pecaminoso, pero tal vez mi corazón estaba buscando otra cosa, tal vez estaba buscando que dije, uy, pastor, chévere, uy, tan bacano, ¿no? Uy, usted lo conoce también. Finalmente, hermanos, y espero terminar, buscando a Cristo y sus sanas palabras es la fuente de piedad y contentamiento. ¿Cuál debería entonces, si el dinero no debería ser nuestro tesoro, cuál debería ser el tesoro supremo de nuestro corazón? ¿Cuál debería ser la fuente de nuestro contentamiento? Hermanos, definitivamente debemos buscar conocer más a Cristo, debemos buscar conformarnos a sus palabras y a una doctrina piadosa que nos lleve a entregar nuestras vidas de manera gozosa como esclavos. Pero debemos evitar la necedad de las disputas por doctrinas que no son claras en la Escritura. Esta búsqueda de conocer más a nuestro Señor debe llevarnos a reconocer que nuestro mayor tesoro es Cristo mismo. ¿Por qué estudiamos la Escritura? ¿Por qué tanto énfasis en la doctrina? ¿Por qué tanto énfasis en abrirla, explicarla y buscar cómo vivirla? Hermanos, porque ella es la que nos muestra el mayor tesoro de nuestra vida, Cristo mismo.
El Señor Jesús dijo, Mateo capítulo 6, verso 21, bueno, es como desde el 20 habla, no hagan tesoros en la tierra, donde está el orín y la polilla, sino hagan tesoros en el cielo donde está su Salvador, porque donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. ¿Dónde está su corazón hoy? ¿Dónde está su corazón esta mañana? ¿Está en Cristo? ¿Es Cristo el primer lugar en sus afectos? Es verdad, hermanos, todos nosotros luchamos diariamente para que Cristo sea el tesoro preciado en nuestro corazón. No es fácil. Para los pastores no es fácil. Para todos es difícil. Todos luchamos. Todos nosotros tenemos infinidad de ídolos que están luchando todo el tiempo para gobernar nuestra vida. Pero debemos humillarnos bajo las palabras del Señor y agradecer, porque también tenemos la certeza de que su Espíritu se nos dio para que podamos amarlo. Hermanos, cuando nacemos de nuevo, si usted es cristiano y está acá, yo quiero decirle que si usted nació de nuevo, el Señor puso en orden los afectos de su corazón. Si usted está ahí batallando con el amor al dinero, hay dos opciones. O usted es un cristiano verdadero y tiene una lucha genuina en lo cual usted debería pedir ayuda de alguien también, o usted de pronto no ha conocido al Señor, incluso si es miembro de esta iglesia. Si usted está batallando, si usted está aferrado, si usted ve que eso es lo más importante, lo que gobierna su vida y todas sus decisiones, usted puede estar en un grave problema y puede estar caminando, como Pablo dice, extraviarse en la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en ruina y perdición. Hermano, el Señor nos guarde de ese camino tenebroso. El Señor nos guarde. Si hemos nacido de nuevo, nuestro corazón ama lo que debe ser amado. Y es interesante que la palabra que se usa para amar al dinero no es ni fileo, ni eros, ni ágape, ni ninguna de las palabras que se usa para amar a los hermanos o para amar a Dios. Es una palabra diferente que se refiere a la codicia y a la avaricia. Hermanos, al atesorar a Cristo por encima de todo, el resto de las cosas caen en el lugar correcto. Si usted atesora a Cristo por encima de todo, todo cae en el lugar que debe ir. Su familia, el uso de su tiempo, el uso de sus recursos, la manera como ve su posición en Cristo. Debemos luchar por esto, luchar por amar al Señor, luchar por vivir para su gloria, escapar de amar lo que no es digno de ser amado, como el dinero. Versículo 11, Pablo le dice a Timoteo, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la cual hiciste la buena procesión en presencia de muchos testigos. Hermanos, huyamos de la falsa doctrina, pero también huyamos de los falsos maestros, del amor al dinero y de las contiendas vacías. Huyamos de las doctrinas que, aunque parezcan sofisticadas o intelectuales, nos llevan a perdición. Huyamos de amar al dinero, huyamos de poner en él nuestro gozo y nuestra identidad, nuestra confianza. Hermanos, si usted tiene mucho, gloria a Dios, úselo bien. Si usted tiene poco, gloria a Dios, dele gloria a Dios y úselo bien. Nadie lo va a tratar diferente, aunque en el mundo sí lo hagan. Acá en medio del pueblo del Señor no debe haber tal cosa. Acá no hay ciudadanos diferentes en medio de nuestra membresía. Acá no hay columnas financieras que tratemos de manera distinta o cuyos pecados tapemos. No, de ninguna manera. Porque lo que nos une es amar el tesoro que debe ser amado. Miremos a Cristo, miremos a nuestro Salvador. Jóvenes, teniendo toda la vida por delante, es terriblemente tenebroso pensar en que los planes de su vida se conviertan en tener mucho y poder comprar más cosas. Yo luché con eso en la universidad hasta que me convertí al Señor en el tercer semestre. Mi plan era fácil. Termino mi pregrado, una buena universidad, una carrera que fácilmente lo lleva a uno a una gerencia. 5 años acumulo experiencia, hago una especialización, otros 5 años sigo acumulando experiencia, me caso con otra mujer que sea también exitosa en la carrera, hago otra maestría, 5 años más de experiencia, ya estoy gerenciando, tal vez una multinacional, tal vez ya en otro país.
Compro cosas, compro carros, me tomo fotos, ayudo a mis papás, ¿no? El plan se me desarmó. Porque conocí un tesoro mejor. Porque conocí algo que vale la pena más que cualquier cosa de este mundo. Hermano, la mayoría de los pastores no estamos acá porque no tengamos más a dónde ir, o porque no tengamos cómo ganarnos la vida. Estamos acá porque amamos al Señor. Pero necesitamos a este lado del sol sustento y abrigo. Sencillo. Miremos a Cristo. ¿Cómo no ver a aquel que se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos eternamente como el mayor tesoro que pueda tener el alma humana? ¿Cómo no ver a aquel que conoce las profundidades de nuestras almas? ¿Cómo no ver al que conoce sus luchas, sus debilidades y su pecado? Y aquel que aún así nos recuerda que nos ama y que su misericordia se renueva todos los días. ¿Cómo no verlo como el mayor tesoro? ¿Cómo no ver a Cristo como hermoso cuando recordamos que nos salvó cuando estábamos muertos en delitos y pecados? Ningún dinero del mundo hubiera cambiado su corazón, solamente el Señor. Nada en este mundo, nadie en este mundo tenía poder para hacerlo. Él lo hizo. ¿Porque había algo en usted? No, porque quiso, porque lo amó. ¿Cómo no reconocerlo como el más grande tesoro? Porque además de salvarnos, nos provee una familia de fe que nos ayuda a mantener la mirada en Él. Hermano, la iglesia se nos da para que recordemos a quién tenemos que amar. Para eso se nos dan. Y gloria a Dios por los hermanos. Y gloria a Dios si usted tiene gente que le dice lo que no quiere escuchar. Porque lo puede salvar de un camino tenebroso. ¿Cómo no verlo como tesoro valioso si aún nos da las cosas que necesitamos? No sé si usted a veces tal vez ha perdido la capacidad de asombro, a mí me pasa. Pero a veces tengo que pedirle perdón al Señor cuando me siento a desayunar. Y estoy ahí frente a un maravilloso plato, a veces más grande, otras veces más pequeño, a veces con más cosas, otras veces con una o dos. Y decir, wow, Señor, ¿cómo es posible que un hombre como yo, tú le hayas dado aliento durante todo el tiempo de sueño y ahora me levantes con un buen café y con estas cosas? ¿Por qué eres tan maravilloso, Señor? Si tú conoces lo que estaba pensando ayer, si tú conoces los pecados con los que combato, si tú conoces mis debilidades, ¿cómo es posible que tú lo hagas, Señor? Gloria a Él. ¿Cómo no amarlo por encima de todas las cosas cuando aún al pasar la aflicción y la dificultad, Él ha dado la promesa de que estará con nosotros? El hombre pobre generalmente tiene pocos amigos, pero el hombre pobre que tiene al Señor no solo lo tiene a Él, sino que tiene una familia que está unido a Él por un vínculo más precioso que cualquier cosa. ¿Cuáles son sus razones para no tener a Cristo como aquel a quien ama más? ¿Qué excusa tiene usted para no buscar vivir para la gloria de Dios? Tal vez usted está acá y no conoce al Señor. Quiero darle la bienvenida. Hoy es un buen día para estar acá. Hoy es un día para ser librado del amor perverso, del amor al dinero. Pero si usted conoce al Señor, también quiero recordarle, porque a veces nuestro corazón trata de engañarnos. Ya lo sabe. Todos habíamos leído tal vez ese texto, los que estamos acá. Pero nuestro corazón es engañoso. Terrible. Cristo debe ser nuestra fuente de contentamiento y de piedad. Hermanos, permanezcamos en la sana doctrina, en la piedad y en el contentamiento al Señor. Algunas aplicaciones adicionales a las que ya he dado. Si usted está acá y no conoce al Señor, usted debe arrepentirse por amar al dinero más que a Dios. Una de las primeras cosas que a veces la gente le pregunta a uno cuando invita a la iglesia, a mí no me la hacen porque soy el pastor, ¿no? Cuando invito a alguien a la iglesia no me pregunta eso, pero tal vez a usted le han preguntado, allá piden diezmo. Porque si piden eso, yo mejor no voy. No, hermanos, acá le doy una buena noticia. Si usted no es miembro de esta iglesia, no tiene que hacerlo. Y si usted es miembro de la iglesia, tampoco tiene que dar una cifra exacta. Tiene que dar, como dice la Biblia, conforme haya prosperado, de manera sistemática, sacrificial, que demuestre a quién usted ama más. Y acá no vale más si usted da mucho o da poco. Así que es una buena noticia. Pero es lo primero que nos preguntan, ¿no? ¿Cuánto me van a pedir? Bueno, estamos dispuestos a salir y a beber y a gastarnos en un Macallan o algo de eso de lo que toma la gente que tiene dinero, mucho dinero, ¿no?
Debe reconocer a Cristo como la única fuente de contentamiento, un contentamiento que no depende de lo que tenemos. Me voy a terminar a tiempo. A la iglesia quiero decirle, el amor al dinero que lleva a la codicia puede extraviarnos de la fe y puede ser tortura de muchos dolores. Hoy tal vez puede ser una advertencia para muchos de ustedes. No busquen torturarse con muchos dolores. Todo tiene su tiempo. Si el Señor le va a dar más, se lo va a dar. Pero búsquelo de manera piadosa, de manera que quiera honrarlo a Él. La manera como honramos al Señor con nuestros bienes es lo que nos protege de amar al dinero más que al Señor. Por eso Pablo manda a Timoteo a enseñar a los ricos de este mundo que no pongan su esperanza en el dinero. Y eso, una buena noticia. Si usted quiere escuchar esto y si usted tal vez tiene más de lo que necesita, no deje de venir el otro domingo. Vamos a hablar sobre eso también. Acá habló principalmente a los que tienen solo lo necesario o que tenemos solo lo necesario, a tener ese contentamiento. En tercer lugar, debemos enseñar esta piedad y contentamiento a nuestros hijos. Algunos los crían como si pudiera darle todas las cosas. Pastor, es que usted no se imagina, yo nunca pude tener un carrito, ahora quiero darle 5,000 carritos. Bueno, hermano, pues está bien que usted quiera darle eso, pero si usted le enseña a su hijo que eso es lo importante en la vida, usted está cometiendo un error. Si usted le enseña a su hijo que todo lo que él pida lo va a tener, él va a sufrir cuando crezca, porque no todo lo que queremos tener lo podemos tener. Pero si usted no le enseña eso ahora, que tenga 1, 2, 3, 5, 10 años, después va a ser demasiado tarde. Y como él estará enseñado a tener todo lo que quiere, después va a estar dispuesto a hacer todo lo que pueda hacer para tenerlo, aún cosas que no honren al Señor y que deshonren su crianza. No podemos criar a nuestros hijos con la convicción de que ellos deben tener todo lo que quieren tener. Eso es un error. No podemos criar a nuestros hijos amando más al dinero o a lo que tienen que a Dios o que a nosotros. Malas estrategias, ¿no? Mijo, me voy 6 días, pero tranquilo. Cuando vuelva, ya vas a ver lo que te voy a traer. Y su hijo empieza a esperar a que usted regrese, no porque usted es su papá o porque usted lo ama, no porque me va a traer algo. No es pecado ahora traerle algo a su hijo cuando viaja. Pero si se vuelve el centro del anhelo de su hijo porque su papá regrese, es un error. Hermanos, el Señor nos ayude, nos guarde. Hoy es un buen día para recordar que Cristo debe ser el tesoro mayor de nuestra alma. Y si tenemos lo que tenemos, seguro, hermano, sea poco, sea mucho, sea lo necesario, es más de lo que merecemos. Y es muestra de que Dios es bueno con nosotros. Así que ánimo, ame a Cristo por encima de todo. Ame al Señor, ame a su pueblo, ame su palabra y dele gloria a Él. Amado Señor, te doy las gracias por esta, es tu palabra, Señor. Esta es tu escritura, Señor. Yo solo soy el mensajero, Señor, solo trato de predicarle lo más fiel que pueda, Señor. Si ha sido advertencia para algunos, gloria a ti. Si ha sido corrección para otros, gloria a ti. Si ha sido recordatorio para muchos, gloria a ti. Si ha sido fuente de traer arrepentimiento y salvación a los que no te conocen, gloria a ti. Pero lo que tú quieres que tu palabra haga, estoy seguro que lo hará, Señor. Porque tu palabra y tu espíritu están en medio de nosotros. Y descansamos y reposamos en eso, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, de cada uno de los que estamos acá. Guárdanos, guíanos. Ayúdanos a perseverar en la fe y a darte gloria, Señor. Que tú seas, Señor, el todo de nuestra vida. Que tú seas nuestra visión. Que tú seas nuestro deseo. Que tú seas el anhelo de nuestro corazón por encima de todas las cosas, Señor. Que tú seas el gozo, el tesoro, la esperanza de nuestra alma, Señor. Hoy y siempre, Padre, ayúdanos, Señor. Te damos gloria a ti, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos en pie, hermanos. Cantemos al Señor, sé tú mi visión. Y mientras cantamos, pidamos